Joyce Meyer, la predicadora sensata que transformó la sabiduría bíblica en lecciones prácticas de vida, fue en su día una figura destacada en el mundo de los medios cristianos. Su mensaje, claro y inquebrantable, llegó a millones de personas desde los suburbios de Estados Unidos hasta los rincones más remotos de África. Construyó un imperio que, en un momento dado, parecía inquebrantable. Pero en los últimos años, algo cambió. El ministerio que antes llenaba estadios ahora estaba reduciendo sus eventos. El jet privado, otrora símbolo de influencia global, permaneció inactivo. ¿Qué pudo causar el silencio de una de las voces más influyentes del cristianismo? Cualquiera que haya seguido la televisión cristiana durante las últimas 3 décadas conoce a Joyce Meyer. Conocida por su enfoque directo sobre la fe, se convirtió en una luz guía para millones de personas que enfrentaban los desafíos de la vida. La influencia de Meyer comenzó en su ciudad natal de San Luis, pero su alcance creció exponencialmente, convirtiéndola finalmente en un fenómeno global. Con su característico cabello corto y su acento de Missouri, Joyce Meyer forjó un ministerio que se extendió por más de 100 países, ofreciendo a los espectadores inspiración diaria a través de su programa, disfrutando de la vida cotidiana y convirtiéndose en una autora de éxito con más de 20 millones de libros vendidos. Pero en los últimos años, comenzaron a aparecer grietas. El ministerio, que antes contaba con más de 300 conferencias al año, comenzó a mostrar signos de agotamiento. Los seguidores más atentos comenzaron a notar que las apariciones televisivas de Joyce Meyer eran cada vez más escasas, con más repeticiones de enseñanzas pasadas reemplazando el contenido nuevo. El calendario de eventos, antes repleto, comenzó a mostrar huecos notables, y las conferencias que antes atraían a 15,000 asistentes ahora estaban disminuyendo. A principios de 2020, comenzaron a circular rumores de cambio por los sagrados pasillos de la extensa sede del ministerio Joyce Meyer en San Luis. Se hacían evidentes cambios sutiles en las operaciones diarias. El avión privado del ministerio, antaño símbolo de su alcance global, permanecía en tierra con frecuencia. Las giras internacionales, que antes se programaban con años de antelación, ahora solo se marcaban provisionalmente como pendientes. Las redes sociales, aunque seguían activas, cambiaron su enfoque de los eventos en vivo a contenido pregrabado y citas inspiradoras. También se observaron signos visibles de tensión más allá de las ondas de radio. El programa diario de Meyer, Disfrutando la vida cotidiana, comenzó a presentar más enseñanzas archivadas, seleccionadas de su vasta biblioteca de grabaciones anteriores. Si bien su mensaje seguía siendo contundente, los espectadores no pudieron evitar notar la menor frecuencia de contenido nuevo. Los informes trimestrales del ministerio revelaron una reducción estratégica de las operaciones, con la consolidación o el cierre total de algunas oficinas internacionales. La estructura de liderazgo de la organización también estaba experimentando un cambio. Los empleados con más experiencia se vieron obligados a asumir funciones más amplias, especialmente en puestos de cara al público. El hijo de Meyer, Daniel, quien había ido asumiendo gradualmente más responsabilidades dentro de la organización, ahora desempeñaba un papel más destacado. Mientras tanto, la junta directiva del ministerio atravesó una importante reestructuración para supervisar lo que denominaron una fase de transición. La salud también parecía influir en estos cambios. Joyce Meyer siempre había sido conocida por su energía aparentemente desbordante, manteniendo una agenda agotadora que agotaría a la mayoría de personas de la mitad de su edad, pero su apariencia reciente sugería signos de fatiga. Su vigor característico, aunque aún presente, parecía algo atenuado. Cuando Meyer hablaba en eventos, sus presentaciones eran más breves, más concentradas y requerían periodos de recuperación más largos. Estos cambios no pasaron desapercibidos para su fiel público. Las redes sociales rebosaban de preocupación, y las secciones de comentarios se llenaron de seguidores que preguntaban por la reducida presencia de Meyer. Si bien el ministerio los tranquilizó, las respuestas, cuidadosamente elaboradas, dejaron a muchos preguntándose sobre el futuro de una de las figuras más queridas de la televisión cristiana. ¿Qué pudo haber llevado a una transformación tan drástica en un ministerio que alguna vez pareció imparable? La respuesta reside en la compleja historia de Joyce Meyer Ministries y en las inmensas presiones de gestionar lo que algunos han llamado un imperio cristiano moderno. ¿Te has preguntado alguna vez qué se necesita realmente para mantener un ministerio global y a qué costo personal?
Detrás de cada ministerio internacional se esconde un laberinto de desafíos que pocos extranjeros comprenden. Para el ministerio Joyce Meyer, el peso del imperio impuso cargas que desafiarían incluso los cimientos más sólidos. Cuando Joyce Meyer expandió su ministerio más allá de su congregación local de San Luis en 1985, pocos podrían haber anticipado la avalancha de responsabilidades que vendría después. El rápido crecimiento de su ministerio trajo consigo una serie de desafíos, sin precedentes que moldearían la organización de maneras que nadie podía prever. Para 2007, el presupuesto anual de Joyce Meyer Ministries se había disparado a $90 millones, lo que atrajo la atención de los investigadores del Senado. Una investigación posterior del Congreso, que duró 4 años, sobre las finanzas del ministerio se convirtió en un momento decisivo para la organización. Aunque el ministerio de Meyer salió en gran medida desgarrado, manteniendo su membresía en el Consejo Evangélico para la Responsabilidad Financiera, el escrutinio público le pasó factura. Toda decisión financiera estaba ahora sujeta a un intenso escrutinio público. Los críticos del ministerio cuestionaron todo, desde la mesa de conferencias de Meyer de 43,000 hasta el avión corporativo de 10 millones del ministerio, lo que generó una intensa cobertura mediática que se prolongó durante meses. Las presiones financieras fueron solo el comienzo. Gestionar una plantilla que había aumentado a casi 1,000 empleados en 38 países presentaba sus propios desafíos. Tan solo los costos de seguros del ministerio superaban los $2 millones anuales, y cada oficina internacional requería una supervisión meticulosa, adaptación cultural y constante adaptación a las regulaciones globales. Incluso algo tan aparentemente sencillo como enviar libros a lugares remotos o coordinar traducciones para contenido de radiodifusión requería una logística sofisticada. La complejidad de gestionar inventarios en 6 continentes implicaba que, incluso pequeños errores podían resultar en pérdidas de cientos de miles de dólares. El peso del imperio se agravó aún más en 2011, cuando una tragedia azotó el corazón del ministerio. Una demanda por homicidio culposo se presentó tras el impactante asesinato de Sherry Coleman y sus 2 hijos a manos de Christopher Coleman, jefe de seguridad del ministerio Joyce Meyer. El asesinato conmocionó a la organización, no solo por su brutalidad, sino también por cómo expusieron las vulnerabilidades en las operaciones del ministerio. El juicio planteó serias dudas sobre las prácticas de selección y asesoramiento de empleados en los grandes ministerios. Si bien la demanda por homicidio culposo contra el ministerio Joyce Meyer fue desestimada en 2013, el impacto emocional persistió. Los miembros del personal que antes se consideraban familia, ahora enfrentaban verificaciones de antecedentes más rigurosas. Y la confianza que había definido la cultura del ministerio cambió para siempre. Para Joyce Meyer, el peso de mantener un imperio tan vasto y complejo, junto con el impacto de los desafíos personales y públicos, finalmente la llevó a un cambio. La tensión, que se había ido acumulando con el tiempo, se convirtió en algo más que una serie de desafíos logísticos. Se convirtió en una prueba de resiliencia y resistencia. La pregunta que persiste no es si el ministerio de Joyce Meyer puede continuar, sino si las fuerzas que lo moldearon, tanto internas como externas, le permitirán prosperar en su próxima etapa. La dinámica familiar añadió una capa adicional de complejidad a los ministerios Joyce Meyer, un desafío que muchas organizaciones enfrentan, especialmente en lo que respecta a la planificación de la sucesión. Sin embargo, Meyer encontró la manera de integrar a su familia en la estructura del ministerio desde el principio, lo cual tuvo un impacto significativo. Su esposo, Dave, asumió el cargo de gerente comercial, mientras que sus 4 hijos ocuparon puestos dentro de la organización. Esta integración, si bien beneficiosa en muchos sentidos, planteó una serie de desafíos únicos. Cada decisión familiar tenía consecuencias profesionales. Y viceversa. El peso de cada decisión profesional se sentía en las relaciones familiares. Lo que habrían sido simples reuniones navideñas se convirtieron en reuniones informales de la junta directiva, y las celebraciones familiares a menudo tenían que competir con los inminentes plazos del ministerio. El constante equilibrio entre la excelencia profesional y el mantenimiento de la armonía familiar creaba presiones que pocos fuera del ministerio podían comprender realmente. ¿Se han preguntado alguna vez cómo se adapta un ministerio cuando incluso la cena de Navidad se convierte en una reunión de la junta? La respuesta se revelaría de maneras inesperadas.
allanando el camino para algo más grande de lo que nadie había anticipado. Una evolución, o quizás una revolución. Los desafíos que enfrentó Joyce Meyer fueron monumentales, pero palidecieron en comparación con la transformación radical que su ministerio experimentaría en los últimos años. Esto nos lleva a lo que podría ser el capítulo más fascinante de la historia de Joyce Meyer, una transformación que nadie podría haber predicho. El ministerio que una vez fue sinónimo de la radiodifusión cristiana tradicional comenzó a trazar un rumbo completamente nuevo, uno que desafió la sabiduría convencional sobre la difusión religiosa en la era digital. Los primeros indicios de este cambio aparecieron cuando el equipo de Meyer abordó las plataformas digitales de una forma completamente distinta. En lugar de simplemente transmitir contenido tradicional en línea, emprendieron una transformación estratégica integral. El equipo desarrolló algoritmos sofisticados para monitorizar la interacción de los espectadores, analizando datos de más de 50 millones de visualizaciones de video anuales. Este análisis profundo de los hábitos de los espectadores reveló patrones que cuestionaban todo lo que creían saber sobre cómo el público consumía contenido espiritual. Quedó claro que su enfoque necesitaba un cambio drástico. Los sermones tradicionales de una hora, antes un elemento básico, fueron reemplazados por enseñanzas más breves y concisas, específicamente diseñadas para las redes sociales. Incluso el estilo de enseñanza característico de Meyer tuvo que evolucionar, adaptándose a las necesidades de plataformas donde la capacidad de atención promedio era inferior a 3 minutos. Este cambio no se limitó a crear contenido más corto, sino que requirió una reimaginación completa de cómo impartir enseñanzas espirituales en un mundo donde la capacidad de atención disminuía rápidamente. La decisión del ministerio de distanciarse de ciertas operaciones tradicionales no se debió simplemente a una reducción, sino a un cambio filosófico fundamental. Los grandes centros de conferencias, que en su día fueron la piedra angular de su estrategia de difusión, se reconvirtieron en centros de recursos comunitarios. Las oficinas internacionales, que antes se centraban en la presencia física, se transformaron en centros digitales, priorizando el impacto virtual sobre el alcance geográfico. Su revista impresa, que en su apogeo alcanzó los 2 millones de suscriptores, se transformó a un formato principalmente digital, lo que le permitió ahorrar al ministerio más de $1 millón anuales en costos de impresión y envío, a la vez que amplió su alcance a un público aún mayor. Estos cambios significativos representaron no solo una respuesta al panorama cambiante, sino también una comprensión más profunda de las necesidades del ministerio moderno. Sin embargo, también plantean preguntas importantes sobre el futuro de las organizaciones religiosas en un mundo cada vez más digital. ¿Cómo se ve un ministerio eficaz en una era donde la capacidad de atención se reduce, pero la demanda de una conexión significativa es cada vez mayor? Para Joyce Meyer Ministries, esta evolución representó mucho más que una respuesta a los nuevos tiempos. Fue una reinvención completa de su misión y métodos. Al reflexionar sobre estos cambios radicales, uno no puede evitar preguntarse, ¿qué impacto tuvo en la propia Joyce Meyer una transformación tan profunda? ¿Cómo puede alguien transitar por cambios tan profundos sin perder la fe en su mensaje central y su bienestar personal? Quienes alguna vez han estado frente a una multitud o se han dirigido a una audiencia comprenden la presión de esa atención, cuando se siente menos como una bendición y más como una carga. Para Joyce Meyer, este sentimiento se intensificó a medida que su ministerio entraba en lo que se convertiría en su fase más desafiante. Tras bambalinas, comenzó a desarrollarse una historia más compleja. Meyer, quien aparentaba ser una líder segura de sí misma al dirigirse a decenas de miles de personas, lidiaba en silencio con la inmensa presión de su nueva realidad. Los primeros signos de tensión personal surgieron tras pronunciar un conmovedor mensaje ante 23.000 asistentes en Bombay, India. Lo que debería haber sido un momento de triunfo terminó con Meyer refugiándose en su habitación de hotel, donde sufrió un colapso físico y emocional total. Este incidente, previamente no revelado, marcó el inicio de una serie de problemas de salud que alterarían profundamente el rumbo de su ministerio. Los registros médicos de 2018 revelaron un patrón preocupante. El agotador horario de Meyer le había provocado una grave privación de sueño. Algunas semanas mostraban que, en promedio, solo descansaba 4 horas por noche.
Su médico personal le había advertido varias veces sobre sus desorbitados niveles de cortisol debido al estrés crónico. Aún más alarmantes fueron los episodios de pérdida temporal de memoria que Meyer experimentó durante importantes conferencias. El impacto emocional fue igualmente abrumador. En diarios privados, que luego compartió con miembros de confianza de su personal, Meyer escribió sobre sus luchas internas para mantener su imagen pública de líder inquebrantable. La presión de tener siempre respuestas y encarnar una fe inquebrantable comenzó a chocar con su necesidad tan humana de vulnerabilidad y descanso. Además, Meyer tuvo que equilibrar el peso de ser líder de un ministerio global con su vida personal como abuela de 12 nietos. Lo que antes le traía pura alegría ahora se convertía en una fuente constante de presión. Las reuniones familiares se convertían en sesiones de estrategia improvisadas, e incluso las fotos familiares debían ser cuidadosamente consideradas por sus implicaciones para la imagen pública. La tensión entre cumplir con sus compromisos ministeriales y estar presente para su familia se hacía cada vez más difícil de manejar. Para complicar aún más estas dificultades personales, se sumó el auge de las redes sociales, lo que no hizo más que intensificar el escrutinio al que se enfrentaba Meyer. Cada aparición pública, cada expresión facial y cada palabra era analizada al instante por millones de seguidores. Cuando Meyer empezó a experimentar un ligero temblor en la mano derecha en 2019, los rumores sobre su salud se extendieron rápidamente por Internet, obligando a su equipo a responder públicamente mientras Meyer buscaba tratamiento médico en privado. La presión constante por mantener una imagen perfecta en un mundo cada vez más conectado añadió aún más estrés a una agenda ya de por sí abrumadora. Al afrontar estos profundos cambios, tanto personales como profesionales, Joyce Meyer se ha convertido en un símbolo de resiliencia ante desafíos sin precedentes. La evolución de su ministerio y su trayectoria personal son testimonio de la lucha constante por encontrar el equilibrio entre propósito, pasión y autocuidado en un mundo cada vez más exigente. El impacto físico de las inmensas presiones que enfrentó Joyce Meyer se volvió imposible de ignorar durante una serie de reuniones cruciales en 2020. Meyer experimentó 3 episodios separados de vértigo inducido por estrés, incidentes que su equipo médico ocultó cuidadosamente al público. Estos episodios la obligaron a sujetarse con fuerza al podio durante sus mensajes, un marcado contraste con su anterior movimiento, más enérgico, por el escenario. A medida que su típica presencia dinámica en el escenario se transformaba en presentaciones más estáticas, pocos en el público comprendían la verdadera razón del cambio. Sin embargo, quizás el aspecto más difícil de este periodo fue la lucha espiritual interna que Meyer enfrentó, batallas que se mantuvieron en gran parte privadas. En sesiones de terapia confidenciales con su asesor espiritual de toda la vida, Meyer lidió con preguntas que impactarían a muchos de sus seguidores. ¿Cómo pudo mantener su autenticidad y, al mismo tiempo, satisfacer las expectativas de millones? ¿En qué momento el ministerio crece tanto que empieza a amenazar su fe personal? Estas profundas luchas personales, registradas en registros ministeriales confidenciales, pintaron la imagen de una líder dividida entre su rol público y su camino espiritual privado. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, Meyer demostró una resiliencia que desconcertó incluso a sus asesores más cercanos. ¿Cómo siguió funcionando bajo tanta presión? La respuesta podría residir en una serie de decisiones privadas que Meyer tomó, lejos del ojo público. Decisiones que finalmente desencadenarían una de las transiciones más sorprendentes en la historia del ministerio moderno. Mientras veíamos a Joyce Meyer sortear las tormentas de la presión organizacional y las batallas personales, el camino por delante pronto se revelaría como su capítulo más intrigante hasta la fecha. Mientras muchos líderes religiosos simplemente se jubilan, Meyer trazó un rumbo completamente diferente para el futuro de su ministerio, uno que dejó a los observadores fascinados y perplejos a partes iguales. Esta transformación comenzó a finales de 2021 con una serie de movimientos estratégicos cuidadosamente orquestados. Fuentes internas revelaron que el equipo de Meyer lanzó lo que denominaron Proyecto Legado, un plan integral de transición de 15 años cuya existencia pocos fuera del círculo íntimo de la organización conocían. Este plan, de más de 300 páginas, detallaba una visión para la sostenibilidad del ministerio que desafiaba
directamente las ideas convencionales sobre la sucesión en las organizaciones religiosas, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, quienes simplemente cedían el ministerio a sus hijos. Meyer desarrolló un modelo híbrido único. El plan dividió las operaciones del ministerio en 7 esferas distintas, cada una con su propia estructura de liderazgo y cronograma de sucesión. Este enfoque innovador garantizó que ninguna persona soportara por sí sola el inmenso peso que Meyer había soportado durante décadas. Cada esfera operaba de forma semi-independiente, manteniendo intactos los valores fundamentales que habían definido su enseñanza durante más de 40 años. Uno de los componentes más ambiciosos de esta transformación fue el archivo digital del ministerio, que contiene más de 50.000 horas de material didáctico. El archivo se sometió a un sofisticado proceso de catalogación con algoritmos de inteligencia artificial desarrollados específicamente para el ministerio. Estos algoritmos analizaron y categorizaron décadas de contenido, garantizando que el legado docente de Meyer permaneciera accesible y relevante para las generaciones futuras. Este proyecto de preservación digital, que costó más de $12 millones, representó uno de los esfuerzos más ambiciosos para garantizar la continuidad del ministerio en la era moderna. La reestructuración financiera del ministerio jugó un papel crucial en esta transición. Meyer estableció lo que denominó fondos de impacto perpetuo, cuentas de tipo total diseñadas para financiar iniciativas ministeriales específicas durante las próximas décadas. Con un valor total de más de $100 millones, estos fondos se estructuraron para apoyar diversas causas que siempre le habían interesado, desde la obra misionera global hasta los programas de recuperación de víctimas de violencia doméstica. Estas decisiones estratégicas reflejaron la visión de futuro de Meyer para la sostenibilidad del ministerio, asegurando que su visión perdurara mucho más allá de su liderazgo. Los cambios en la infraestructura reflejaron esta nueva dirección. El complejo de 8 hectáreas de la sede del ministerio comenzó su transformación en lo que el personal denominó el futuro centro religioso. Los espacios de oficina tradicionales se reconvirtieron en instalaciones de producción multimedia, centros de investigación y espacios de trabajo colaborativo. El antiguo centro de conferencias se reinventó como un centro comunitario, ofreciendo servicios como apoyo a la salud mental y programas de capacitación laboral. El uso de la tecnología por parte del ministerio también alcanzó nuevas cotas. Se desarrollaron herramientas de análisis predictivo para anticipar las necesidades de la comunidad antes de que llegaran a un punto crítico. Esto permitió a los equipos de respuesta humanitaria del ministerio posicionar estratégicamente los recursos, llegando a menudo a las comunidades días antes de que los desastres naturales o las crisis económicas generaran necesidades urgentes. Quizás lo más fascinante fue la participación personal de Meyer en esta fase de transición. En lugar de simplemente retirarse del ojo público, asumió el rol de mentora de un grupo diverso de 30 líderes emergentes. Meyer pasó cientos de horas con ellos, compartiendo no solo sus éxitos, sino también sus fracasos y arrepentimientos. Estas sesiones íntimas de mentoría, grabadas para el desarrollo de futuros líderes, revelaron una faceta de Meyer desconocida para el público, vulnerable, reflexiva y profundamente honesta sobre los costos del ministerio global. Junto con este desarrollo de liderazgo, el enfoque del ministerio en el apoyo a la salud mental evolucionó significativamente. Reconociendo el impacto que el ministerio público tiene en los líderes, establecieron el programa Shepherd's Rest, un sistema integral de apoyo para líderes religiosos que enfrentan el agotamiento. Financiada con una dotación de $25 millones, esta iniciativa brindó consejería confidencial, instalaciones para retiros y recursos de desarrollo profesional a ministros de todas las denominaciones. La investigación sobre la salud mental de los líderes ministeriales se convirtió en un enfoque clave durante esta transición, y el ministerio priorizó estrategias para apoyar a quienes soportan las cargas emocionales del liderazgo. Gracias a este enfoque innovador, el ministerio Joyce Meyer comenzó a mirar más allá del pasado y hacia el futuro. El ministerio, conocido principalmente por sus métodos tradicionales, aparentemente había encontrado un renovado propósito, preparando a la próxima generación de líderes para afrontar sus propios desafíos en un mundo cada vez más complejo. Hoy, vemos cómo se desarrolla la verdadera historia, no solo la de un imperio en transformación, sino la de una líder que reconoce cuándo es el momento de dejar ir y evolucionar. Entonces,
¿Qué impulsó finalmente a Joyce Meyer a realizar estos cambios drásticos? ¿Fueron sus problemas de salud personales los que la obligaron a afrontar sus límites? ¿O hubo algo más profundo? La comprensión de que el ministerio, la fe y el liderazgo debían evolucionar para afrontar los desafíos de un mundo en constante cambio. Sea cual sea la fuerza impulsora, es evidente que el legado de Joyce Meyer seguirá moldeando el futuro del ministerio en los años venideros.